días con todos los presentes. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, les da la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio al taller de presentación de sus proyectos Fortalecimiento de la Red de Sanidad Pesquera y Acuícola, que cuenta con el financiamiento del Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura, PENIPA. A continuación, invitamos a la directora de la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola, la abogada Mercedes Gobea Requena, para dar las palabras de bienvenida. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta reunión que tiene como objetivo presentarles los proyectos que vamos a trabajar con el Programa de Innovación en Pesca y Acuicultura, PENIPA. En estas épocas tan difíciles para todos nosotros, en que nos enfrentamos a un enemigo invisible que ha causado estragos tan dolorosos no solamente en la economía mundial, sino sobre todo en nuestras familias, la obligación que tenemos como funcionarios públicos para atender las necesidades de los ciudadanos se ve redoblada. Los ciudadanos, la humanidad, no pueden esperar. Conscientes de esta gran obligación, desde SANIPES venimos trabajando con el ánimo de fortalecer e impulsar la pesca y la acuicultura, actividades que, como todos sabemos, son vitales en la provisión de alimentos, la nutrición y el empleo. Se tienen muchos logros, pero también es cierto que cada día surgen nuevos desafíos. Hay una evidente necesidad de continuar con el ordenamiento de la actividad pesquera, superar la sobreexplotación, entre otros problemas. Es urgente entonces reproducir y readaptar políticas y medidas exitosas según las realidades y necesidades de cada región del país. Recordemos que la falta de orden y control afectan a las poblaciones de recursos hidrobiológicos. Según indica la FAO, la Food and Agriculture Organization, este es un problema que incide gravemente en el crecimiento de la actividad acuícola. En unos años vamos a ser aproximadamente 10.000 millones de personas que vamos a necesitar una alimentación y una alimentación de calidad. Y no vamos a poder atender esta necesidad con improvisación y con desarticulación, sino más bien mediante innovación, mediante ordenamiento, aplicación de soluciones tecnológicas basadas en evidencia. Recién entonces vamos a estar en condiciones de poder producir alimentos y asegurar el acceso a estos alimentos. Año a año, la acuicultura continúa creciendo a un ritmo de aproximadamente 7.5% en cada año, asumiendo así un rol importante, un rol líder en la economía mundial. Surgen nuevos desafíos como consecuencia de este crecimiento, los desafíos que exigen que convirtamos a la acuicultura en una actividad sostenible y sustentable. Debemos aprovechar entonces los avances en innovación digital, genética de recursos marinos, mejores piensos, bioseguridad, control de patógenos, entre otros, con el importante respaldo además de los productores y de los empresarios, asegurando así la producción, las inversiones, el comercio nacional e internacional, pero sobre todo la alimentación. Es por esto que el Ministerio de la Producción, a través del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Mundial, se han unido para gestionar el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, PENIPA, con la finalidad de apoyar a los actores del sector pesca y acuicultura a generar conocimiento, promoviendo el desarrollo a largo plazo de manera sostenible e inclusiva. SANIPES ha sido convocado para trabajar y elaborar diversos proyectos en las líneas de trabajo en innovación en pesca, innovación en acuicultura y mejoramiento de la gobernanza, por lo cual a la fecha ya venimos trabajando 6 subproyectos con este programa PENIPA. Hoy en día tenemos nuevos subproyectos que han sido presentados al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura PENIPA 2021, con la finalidad de poder mantener el sector como uno de los pilares del crecimiento económico. Estos nuevos subproyectos van a contribuir en la innovación en la pesca y acuicultura, generando nuevos productos tecnológicos y de gestión para poder superar las brechas tecnológicas y fortalecer la gobernanza. Asimismo, nos van a permitir superar la barrera impuesta por la pandemia del COVID-19 al crecimiento continuo del sector, beneficiando a todos los actores de las cadenas productivas, permitiendo el aseguramiento de la satisfacción de la demanda interna. Todo ello con un objetivo final: convertir al sector en un gran motor de crecimiento económico nacional,
con inclusión social, alto valor competitivo, sostenible y con respeto al medio ambiente. Sigamos con la presentación de estos nuevos importantes subproyectos. Muchas gracias, doctora Gobea. Ahora invitamos a la ingeniera Vanessa Quevedo para hacer la presentación de su proyecto Diseño de programas de control de enfermedades endémicas en las principales especies de acuicultura. Adelante, por favor. Muchas gracias por participar en este evento. El subproyecto del cual yo les voy a hablar el día de hoy se titula Diseño de un programa de control de enfermedades endémicas que afectan a las principales especies de acuicultura. Entonces, antes de hablarles de lo que se trata el proyecto, es importante para nosotros que ustedes sepan cuál es la importancia de la sanidad, cuál es el rol que juega la sanidad en la acuicultura, ¿no? Y cuál es la importancia de establecer una gestión sanitaria adecuada. Creemos importante mencionar este tema de cuál es el rol que juega implementar un sistema adecuado de sanidad, ¿no?, en la actividad acuícola, debido a que, bueno, la FAO a través de diversos estudios ha determinado, ¿no?, que existen pérdidas en la industria acuícola a nivel mundial estimadas en alrededor de más de 6.000 millones anuales, ¿no?, lo que desencadena una reducción de puestos de trabajo, pérdidas de producción, cierre de mercados e impacto en el bienestar social, ¿no? Entonces, existen enfermedades a nivel mundial que vienen afectando a la acuicultura, ¿no? Como por ejemplo, estamos hablando del virus de la tilapia lacustre, que durante el año 2015 en Egipto registró mortalidades muy elevadas, produciéndose pérdidas de alrededor de 100 millones de dólares, ¿no? Nosotros no somos exentos de esta enfermedad, de hecho la confirmamos a fines del año 2017, ¿no?, donde se reportó un 40% de mortalidad en el norte de nuestro país, ¿no? Después también hablamos del virus del síndrome de las manchas blancas, ¿no? Este virus atacó a la industria langostinera por los años 90 y, bueno, generaron pérdidas a nivel mundial alrededor de 1.000 a 2.000 millones de dólares en América Latina, ¿no? Nosotros también, bueno, esta enfermedad la tenemos como una enfermedad endémica en la zona norte, en Tumbes y Piura, que son las zonas donde se cultiva el langostino blanco, ¿no? Y bueno, recientemente hemos confirmado una enfermedad en trucha arcoíris, ¿no?, que es el virus de la necrosis pancreática infecciosa, que se reportó en febrero del 2019 y se confirmó en nuestro país, ¿no? Y en Noruega, que es el principal productor de salmónidos, ha registrado pérdidas de más de 12 millones, ¿no? Entonces, vemos cómo las enfermedades vienen impactando negativamente a la industria de las principales especies que se comercializan a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto es muy importante controlar, debido a que la acuicultura es una actividad que está relacionada directamente con el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Metas que se han propuesto alcanzar al 2030, ¿sí? Entonces, nosotros estamos enfocados en cumplir estas metas de varios de estos objetivos, ¿no?, como es el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, el 2, que está relacionado con el hambre cero y que se relaciona con la seguridad alimentaria, ¿no?, el 3, que es salud y bienestar, que nos indica que debemos consumir alimentos de alto valor proteico, ¿no? Y bueno, el 12, producción y consumo responsable, que está ligado a la producción sostenible, ¿no? Y el 8, trabajo decente y crecimiento económico, y alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Entonces nosotros debemos apuntar a contribuir con estas metas al 2030, ¿no? Y la acuicultura es una actividad que va por ese camino. Entonces, otro de los temas importantes es que nosotros siempre debemos apuntar a contribuir al desarrollo sostenible, ¿no?, de la actividad. ¿Y cómo se contribuye con este desarrollo? Bueno, nosotros siempre enmarcamos los proyectos en un modelo interdisciplinario, ¿no? Este modelo incluye 3 ejes principales, ¿no? 3 ejes que deben ir de la mano, que es el económico, el ambiental y el social, ¿no? Nosotros tenemos que tener una equidad que garantice a las próximas generaciones el uso de estos recursos hidrobiológicos, ¿no? Y todo esto amparado en un marco normativo fortalecido, ¿no? Nosotros, de hecho, nos amparamos bajo mucha normativa, entre ellas la Ley General de Acuicultura, ¿no?, la cual tiene principios, ¿no?, principios de sostenibilidad, seguridad alimentaria y sanidad, entre otros, ¿no?
Entonces, nosotros siempre, tenemos que apuntar a este desarrollo debido a que, por ejemplo, la FAO, en uno de sus estudios, estima que el Perú es uno de los países que se ha considerado que va a crecer de manera más rápida, ¿no? Y que va a alcanzar niveles elevados, ¿no? Estábamos hablando de una estimación de 121% al 2030, ¿no? Entonces, para llegar a esta estimación, nosotros tenemos que realizar estrategias, ¿no? Que nos ayuden a un crecimiento basado en productividad y sustentabilidad. Otra cosa que les quería mencionar, no sé si muchos de ustedes nos acompañaron en la exposición que hicimos sobre los resultados logrados del 2017 al 2019 a través del informe de sanidad acuícola. Lo hicimos el año pasado. Y bueno, en esta exposición se dio a conocer cuál es el trabajo que nosotros venimos desarrollando, ¿no? De hecho, nosotros como la Subdirección de Sanidad Acuícola trabajamos en 3 ejes principales, ¿no? Hablamos de prevención, de vigilancia y de control, ¿no? En el tema de vigilancia, nosotros ejecutamos anualmente el Plan Oficial de Vigilancia de Enfermedades de los Recursos Hidrobiológicos. Este plan nos da a conocer, nos ayuda a determinar cuál es la presencia o ausencia de determinadas enfermedades que nosotros estudiamos, ¿no? Estas enfermedades son de notificación obligatoria ante la OIE o enfermedades de interés productivo o emergentes, ¿no? A través de este plan nosotros podemos conocer el estatus sanitario de nuestro país, ¿no? Nosotros estudiamos las principales especies de acuicultura que se producen en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de la trucha arcoíris, de la tilapia, de la concha de abanico y del langostino blanco, ¿no? Nosotros nos enfocamos en los principales departamentos que registran una mayor producción acuícola, ¿no? Entonces, de los resultados de ese plan es que nosotros podemos determinar cuáles son las enfermedades endémicas que vienen afectando actualmente a la acuicultura en nuestro país, ¿no? Entonces, les puedo mencionar que, por ejemplo, en trucha tenemos al virus de la necrosis pancreática infecciosa, el cual está presente en los departamentos de Puno, el departamento de Cusco y en el departamento de Huancavelica. Asimismo, también tenemos presente el virus de la tilapia lacustre, el cual está presente en los departamentos de San Martín y de Piura. Y por último, tenemos enfermedades endémicas en langostino blanco, ¿no? Estamos hablando de 3 enfermedades endémicas que vienen afectando la acuicultura de esta especie, ¿no? Estamos hablando del virus del síndrome de las manchas blancas, o white spot, ¿no? Estamos hablando de NHP o la necrosis hepatopancreatitis necrotizante. Hoy estamos hablando del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa o IHNV, ¿no? Estas son las enfermedades que actualmente se encuentran presentes en nuestro país y que debemos tomar acciones para poder reducir el impacto que vienen teniendo. Un poco para introducirlos al tema de nuestro proyecto, ¿no? Quería mencionarles la definición de repente de lo que es un plan de control, ¿no? ¿Qué es un plan de control? Bueno, la OIE, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, ¿no? La define como que el plan de control es un documento oficial que ha sido aprobado y gestionado por la autoridad sanitaria, en este caso SANIPES, de un país con el fin de controlar un agente patógeno o una enfermedad mediante la aplicación de medidas específicas en todo el país o en una zona o en un compartimento del mismo, ¿no? Este plan de control nosotros lo vamos a obtener con la ejecución de este subproyecto, ¿no? En un corto y mediano plazo, ¿no? Para luego aplicarlo. ¿Y con la finalidad de qué o para qué vamos a aplicar este plan de control? Bueno, para mitigar las consecuencias de la enfermedad o en un largo plazo, y si así se permite, si es viable la adopción de medidas de control para erradicar los agentes patógenos a nivel de un país, una zona o un compartimento. A modo de ejemplo, yo les quería mencionar, bueno, un caso que ya ha sido muy conversado a nivel mundial, ¿no? Que es el caso de Chile, ¿no? Cuando les afectó este virus de la anemia infecciosa del salmón por el año 2007, ¿no? El cual ocasionó pérdidas de más de 600 millones de dólares en la industria del salmón en Chile, ¿no? Chile ocupaba el segundo puesto después de Noruega en la producción de salmónidos, ¿no? Sin embargo, a raíz de la introducción y los brotes generados por este virus, afectó significativamente su industria,
¿no? Entonces podemos ver que el impacto de esta enfermedad ocasionó grandes pérdidas económicas y también disminución del bienestar social, ¿no? Hubieron despidos de más de 17.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces el gobierno adoptó estrategias de manera rápida y de manera eficiente que les permitieron salir adelante, ¿no? Hoy por hoy la industria de salmónidos se ha recuperado significativamente y vuelven a ser el segundo país de mayor producción en salmónidos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias tomaron, qué estrategias tomó este país que les llevó a reducir los impactos generados por esta enfermedad, ¿no? Bueno, la principal estrategia fue que hubieron sinergias, ¿no? Sinergias a través del gobierno, los productores y los investigadores, ¿no? Todos actuaron de la mano, ¿no? A través de intercambio abierto de información, y el gobierno estableció una norma, fortaleció su normativa, y los productores se concientizaron para el cumplimiento de estas medidas básicas de control que se implementaron a través de esta normativa, ¿no? Entonces, este trabajo en conjunto con los actores de la cadena productiva del salmón llevaron a cabo que esta industria se fortalezca, ¿no? Y salga adelante. Entonces, una de las principales medidas de control que ellos aplicaron fue regular la densidad de cultivo, establecer medidas cuarentenarias, ¿no? Control de movimiento de los animales de cultivo, una adopción de mejores prácticas de acuicultura en las explotaciones a fin de reducir el estrés y mejorar el bienestar de los animales, refuerzo de los servicios veterinarios para proporcionar diagnósticos básicos y orientación a los acuicultores, y mejorar los conocimientos del acuicultor y el cumplimiento de las normas. Esto fue básicamente lo que les llevó a salir adelante y superar el impacto de esta enfermedad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este caso, nosotros pretendemos con este proyecto también desarrollar y diseñar un plan de control que permita tal vez no erradicar las enfermedades, sino tal vez reducir el impacto y mitigar el impacto de las enfermedades que se encuentran presentes en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justificación de hacer un plan de control? De hecho, antes de implementar cualquier plan de control, existen pasos previos que se deben tener en cuenta, ¿no? La OIE lo divide en 3 pasos previos, que es la justificación, el establecimiento de objetivos y metas estratégicas y la planificación, ¿no? En la justificación, bueno, estamos hablando de que debemos conocer cuál es el estatus de la enfermedad, ¿no? El contexto epidemiológico, dónde se lleva a cabo, dónde están distribuidas estas enfermedades, ¿no? Cuáles son los centros de cultivo que son positivos, ¿no? Las consecuencias de las enfermedades, ¿no? Cómo impactan la seguridad alimentaria, en el desarrollo sostenible de la acuicultura, en el comercio internacional, en los aspectos socioeconómicos de los productores. Entonces, conociendo las consecuencias de la enfermedad, podemos establecer con cuál enfermedad vamos a trabajar este plan de control. Entonces, luego nos lleva a plantearnos cuál es el objetivo y cuáles son las metas estratégicas que queremos cumplir con este plan de control. Bueno, el objetivo de un plan de control siempre va a ser reducir las consecuencias sanitarias y económicas de una enfermedad, ¿no? Pero las metas sí pueden ser diversas, ¿no? De repente nosotros podemos trazarnos la meta de erradicar la enfermedad, ¿no? O trazarnos una meta de mitigación del impacto, ¿no? Entonces, estas metas que nosotros nos vamos a establecer, ¿no? Tienen que ir de la mano con factores biológicos como el tipo de enfermedad a la que estamos tratando de mitigar, ¿no? La disponibilidad de herramientas técnicas, las condiciones socioeconómicas de los productores, ¿no? Ya que, como les voy a hablar más adelante, es muy importante el aspecto económico para implementar una medida de control, ¿no? Por otro lado está la planificación, ¿no? Como ya les mencioné en el caso de Chile, ¿cuál fue la estrategia que les llevó a salir de esa enfermedad? Fue un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo en conjunto con todos los actores de la cadena productiva, ¿no? Tanto la autoridad sanitaria en el establecimiento de normativa adecuada y fortalecida, así como los productores que cumplen esa normativa, ¿no? Entonces, estamos hablando de acá de establecer sinergias, ¿no? Y bueno, por último, está la ejecución de estos planes de control, que eso ya es en un mediano y largo plazo, ¿no?
nosotros nos enfocamos en estos 3 principales pasos para desarrollar y diseñar estos planes de control. Ahora, las medidas que nosotros establezcamos en el plan de control tienen que estar relacionadas a cuánto nos cuesta implementar esta medida de control, cuál es la viabilidad de implementar esta medida de control, ya que nuestra acuicultura es diferente en cada uno de los departamentos donde se viene desarrollando, ¿no? La realidad es completamente diferente, entonces tenemos que ver la viabilidad de establecer tal o cual medida de control. ¿Cuál va a ser la efectividad después de implementar esta medida de control? ¿Y cuáles son los beneficios que el productor obtiene luego de implementar esta medida, ¿no? Entonces, estos 3 o estos 4 indicadores son los que nosotros tenemos que tener en cuenta al diseñar nuestro plan de control, ¿no? Entonces, bueno, ahora para hablarles un poco del proyecto, el objetivo, como ya les mencioné, es diseñar un programa de control sanitario para las enfermedades endémicas, de las cuales ya les hablé, que afectan al langostino blanco, a la trucha arcoíris y a la tilapia. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este subproyecto? Bueno, primero es evaluar la condición sanitaria de los centros de producción acuícola, evaluar las medidas de prevención implementadas por los centros de producción acuícola, evaluar la efectividad de las medidas sanitarias para el control de las enfermedades. ¿Y cuál es la finalidad que se espera de este proyecto? Bueno, establecer las medidas de control que se implementarán ante la presencia de una enfermedad, considerando criterios de viabilidad, efectividad, costos y beneficios para mitigar el impacto de una enfermedad o erradicarla, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, nosotros vamos a tener un plan de control diseñado y aprobado por Sanipes, ¿no? Para luego implementarlo. Luego de su implementación, ¿no? Es que ya vamos a poder tener indicadores económicos, ¿no? Cuánto ha aportado la implementación de estas medidas de control a la rentabilidad de los acuicultores, ¿no? Cómo ha beneficiado de repente en la generación de mayores puestos de trabajo, de repente un crecimiento en la producción nacional, ¿no? Entonces todos esos indicadores ya se van a obtener luego de la implementación de estos planes de control. Entonces, ¿qué actividades y componentes están involucrados en este proyecto? Bueno, hablamos de 3 componentes, ¿no? Para cada una de las especies y actividades transversales que se van a hacer en cada uno de estos componentes, ¿no? Estamos hablando de un control sanitario de enfermedades del langostino blanco, el cual se va a desarrollar en el departamento de Tumbes. Vamos a elaborar a través de este componente un estudio económico del impacto de las enfermedades endémicas. Este estudio para nosotros va a ser muy importante, ya que para esta especie en particular se tienen 3 enfermedades endémicas. Entonces, a través de este estudio nos va a permitir saber cuál de estas enfermedades viene impactando de manera más grave la economía de los productores en los departamentos de Tumbes y Piura, ¿no? Luego, otra de las actividades que vamos a realizar a través de este componente es la categorización de los centros de producción de langostino. Vamos a estudiar o a caracterizar estos centros de acuerdo a los datos que nosotros ya tenemos, porque nosotros anualmente, como les indiqué, trabajamos o ejecutamos un plan oficial de vigilancia de enfermedades, ¿no? Entonces ya nosotros manejamos cierta información de los centros de producción, entonces lo que vamos a hacer es determinar con qué centros vamos a trabajar, vamos a realizar un plan experimental o una prueba experimental, ¿no? Y con estos centros, y vamos a realizar una vigilancia específica en estos centros a fin de determinar cuál es la prevalencia que estos centros tienen de la enfermedad que vamos a controlar, para luego de la implementación de esta medida de control poder saber cuál es la prevalencia final y cuáles son los beneficios de haber implementado tal o cual medida de control, ¿no? Y bueno, por último vamos a obtener el plan de control sanitario para la enfermedad específica que vamos a determinar, ¿no? Así como estas actividades las vamos a desarrollar para el langostino blanco, también las vamos a desarrollar para tilapia y trucha arcoíris, ¿no? Para tilapia nos hemos enfocado básicamente en el departamento de San Martín, y para lo que es trucha nos hemos enfocado en Cusco y Puno. Ahora, estos componentes y estas actividades tienen un tiempo de ejecución de 17 meses, las cuales están divididas en
en 2 hitos, el primero de 7 meses y el segundo de 10 meses, y para ello contamos con un financiamiento otorgado por PENIPA del 80%, que está valorizado en 1,5 millones de soles, ¿no? El 20% adicional es el aporte no monetario de Sanipes. Como ya les indiqué, nosotros vamos a hacer una prueba experimental, ¿no? Una prueba experimental en estos centros de producción acuícola que vamos a determinar y con los que vamos a trabajar. Entonces, bueno, las medidas de control son recomendadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal, por la OIE. Existen diversas medidas de control, pero no todas son factibles de poder implementarlas, ¿no? Como ya les mencioné, se tienen que elegir las mejores medidas de acuerdo a los costos, a la viabilidad de su implementación, a la efectividad que éstas tengan en reducir la prevalencia de estas enfermedades y finalmente en el beneficio que el productor va a tener al implementarlas. Esas son las medidas de control que nosotros vamos a determinar cuáles vamos a hacer la prueba experimental, ¿no? En langostino, en trucha y en tilapia, de acuerdo a la realidad de cada cultivo, ¿no? Y con la finalidad de validar estas medidas y poder establecer el plan de control. Entonces, ¿cuál es el impacto que nosotros esperamos obtener de este proyecto? Bueno, el impacto es fortalecer la normativa sanitaria en lo que es control, ¿no? Un ordenamiento de la actividad acuícola, garantizar la sanidad acuícola, que es una de las finalidades de la Autoridad Sanitaria de Sanipes, ¿no? El contribuir con la sostenibilidad de la actividad y crear conciencia sanitaria en los productores. Nosotros siempre hacemos hincapié en lo importante que es establecer una buena gestión sanitaria en los centros de producción acuícola, ¿no? Lo importante que es implementar medidas, buenas prácticas acuícolas, ¿no? Medidas de bioseguridad, que permitan de repente prevenir el ingreso de enfermedades y si no, mitigar la presencia de estas enfermedades en nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros siempre apuntamos a que esto nos va a ayudar a un crecimiento de la acuicultura, ¿no? En estudios dicen que la acuicultura va a crecer el 2030 a un 62%, ¿no? Comparado con la pesca. Muchas gracias por su atención.